Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos. Soy Lorena Jurado, CISO y responsable de infraestructuras en Pascual. Hoy estoy aquí, tengo el honor de entrevistar a Margarita Álvarez de Zabalza, experta en gestión empresarial, estrategia, transformación y personas. Fundadora, o uno de sus últimos proyectos, fundadora de Working for Happiness, un proyecto que tiene pinta de ser muy interesante, ya nos contarás, Margarita, y es una de las 50 mujeres más poderosas según lista de Forbes, así que es todo un honor estar aquí con ella hoy. Buenas noches, Margarita. Gracias, Lorena, buenas noches. Bueno, Margarita, a mí me interesa mucho que nos cuentes a todos sobre tu trayectoria profesional, lo que es tus últimos proyectos y lo que has hecho durante todos estos años. Pues, bueno, mucho porque soy muy mayor. Entonces me ha dado tiempo. No parece nada. Me ha dado tiempo. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar 15 años en Coca-Cola y eso me permitió, pues aparte de aprender muchísimo de marketing y aprender muchísimo de empresa, creamos en su momento un proyecto que se llamaba el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Entonces, desde hace más de 20 años pues llevo investigando sobre el ser humano, la neurociencia, qué es lo que nos hace sentir felices en la vida en general y en el trabajo. Entonces, a partir de ahí, además, después de Coca-Cola, estuve 8 años en una empresa de recursos humanos como es Adecco, con responsabilidades a nivel global, y aquello me permitió todavía trabajar más en eso, en qué es lo que a los seres humanos nos engancha de un proyecto, de un equipo, de una organización, qué es lo que nos hace sentir de verdad ilusionados y enganchados a todo ello. Y después, pues en 2019 decido montar un proyecto propio que es Working for Happiness, que es una consultora que ayuda a grandes empresas pues tanto en la rama del marketing y la comunicación como en la rama de los recursos humanos, de las personas. Y desde entonces, pues lo que hago es eso, es trabajar en proyectos que hagan que las organizaciones sean lugares pues más humanos, básicamente. Súper interesante, porque hoy queríamos hablar sobre la resiliencia digital, la transformación de las organizaciones y también de las personas. Y creo que la felicidad es algo que nos transforma a todos, porque la pregunta que me salía era ¿y qué nos hace a las personas ser felices en el trabajo, ¿no? Claro. Supongo que esto lleva detrás muchos estudios y, claro. y depende también de muchos factores. En este momento que hablábamos de transformación, de que las empresas tienen que readaptarse, ¿qué cualidades crees que debe tener un líder que guía a una compañía, ¿no? En esto del cambio, ¿no? Del cambio en la compañía? Mira, yo siempre digo que un buen líder es alguien que te lleva donde donde tú nunca hubieras llegado solo. Lorena, yo siempre que miro para atrás y pienso en alguien que me haya impactado, siempre ha sido algún manager o algún jefe, nunca he tenido jefa por desgracia, pero algún jefe que de repente miro para atrás y digo, ¿pero cómo he llegado yo aquí? ¿Pero en qué momento he sido capaz de hacer esto? Para mí eso es el gran líder. Y para eso tienes que tener muchas características. La primera de ellas, tienes que tener visión, tienes que ser capaz de ver más allá, tienes que ser capaz de pensar en grande, de tener esa visión, de tener esa curiosidad. De querer estar aprendiendo constantemente, de ser capaz de adaptarte. A mí me ha pasado una cosa siempre que era, yo decía, yo soy una líder brutal, yo soy la bomba, dejo hacer, delego, tus errores son míos, es mi responsabilidad, pero tus aciertos son tu mérito, no se puede pedir más. Hasta que me di cuenta que hay gente que no necesita tanta libertad, hay gente que necesita mucho más que yo estuviera cerca, que cada semana pusiera unos objetivos, que estuviera acompañando mucho más de lo que yo hacía. Y eso quiere decir que como líder te tienes que adaptar al equipo, porque el 80% de tu tiempo es equipo. El 80% de tu tiempo es conseguir que el equipo trabaje mejor.
¿sabes? Apoyarles en todas esas funciones. Con lo cual, para mí la adaptación ha sido un aprendizaje tardío, pero ha sido un aprendizaje. Y sobre todo hay un punto que para mí es fundamental, que es la humildad. Yo creo que ahora mismo los líderes tenemos que ser conscientes. Hoy nos repetimos muchas veces esta frase de es la primera vez que coinciden 5 generaciones en una organización. Bueno, es que claro, cada vez le ponemos más nombres, más rápido a más generaciones. Sí. Pero en Pascual, por ejemplo, tenéis gente que empezó con 16, con 17 años y siguen en Pascual. El problema no es la diferencia de edad. El problema es que culturalmente, por primera vez, las nuevas generaciones traen un conocimiento especialmente tecnológico que dentro no hay. Y el líder tiene que tener una humildad brutal para decir, ostras, es que hay una persona que viene con 24, 25, 26 años y me puede enseñar mucho en determinadas cosas. Y mucha humildad también en los que entran para que sepan que dentro hay un conocimiento brutal. Entonces yo creo que esa es una clave importante. Sí, además es muy buen ejemplo en mi compañía, lo has dicho tú, ¿no? Claro. Es una compañía que hay gente que celebra 40 años dentro de la compañía. De hecho, hay fiesta del 25 aniversario de la gente que lleva 25 años en la compañía y es un momento muy, muy importante dentro del año. Es que me consta eso, que vosotros tenéis, porque sois una empresa que cuida mucho a la persona, y tenéis gente que lleva muchos años. Muchos años. Y tan importante es aprender de los que llevan el histórico, ¿no? El de la compañía, el saber cómo es una compañía, coger esa sensibilidad que tienen los trabajadores dentro de una compañía y también dejarse, lo que tú has dicho, dejarse sorprender por las nuevas generaciones que entran y te enseñan tecnológicamente, puede que te den 1000 vueltas, pero no tienen a lo mejor los pies tan en la tierra como lo tiene una persona que ya lleva 20 años luchando por un negocio. Sí. Y la experiencia y el pozo y el saber, es que la esencia de una compañía la tienen las personas. Uh-huh. La esencia no la tienen las paredes, no la tienen las personas. Y entender ese pozo, esa esencia, es muy importante. Fíjate, uno de los aspectos más relevantes hoy en día en una organización, y el líder es parte de esto, que es encontrar el propósito de esa compañía. El propósito tiene que tener 2 componentes muy importantes. Uno es honrar el pasado, el legado. Uh-huh. Uno es honrar todo eso que nos ha traído hasta aquí, esa esencia. Y el otro es el mirar hacia el futuro, ¿vale? Y ahora con todo esto, soñemos. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? Entonces, para mí ese propósito y esa esencia la trae mucho todas esas personas que tienen esa experiencia. Sí, yo creo que has dicho la palabra propósito, ¿no? Propósito. Cuando tienes un propósito, da igual el ámbito del que estemos hablando. Cuando hay un propósito, hay un trabajo. Y algo importante que has dicho es un líder tiene que gestionar, yo diría ya no equipos, a personas. Todos los líderes, da igual si eres CISO, si eres CFO, si eres director de recursos humanos, tienes que gestionar personas y cada persona es un mundo. Personas que necesitan más libertad, personas que necesitan menos libertad y más una guía. Y sí, es verdad que si me pongo a pensar, los jefes que recuerdo son los que más he sentido casi como padres, ¿no? Que te acompañaban, que te hacían crecer. Eso es. ¿No? Sí, alguien sí. que te sabes que está ahí, que te sujeta, pero que te empuja, que te ayuda, que cree en ti y que te hace crecer mucho más de lo que tú hubieras crecido. Entonces yo creo que eso es ¿sabes? Y luego, muy importante lo que acabas de decir fíjate, yo recuerdo en 2020, después del confinamiento, hubo una empresa tecnológica, no voy a decir cuál, que me llamó a finales de 2020 para pedir ayuda, porque me decían, joder, Marga, ha llegado el confinamiento, hemos enviado a todos los empleados pues un ordenador portátil para trabajar desde casa, una silla ergonómica para que no tal, un ratón para que el codo de tenista no sufra. Y cuando llega la encuesta de clima de final de año, salimos fatal. Y me costó simplemente una reunión para entender qué era, porque las personas les decían, o lo que te decían era, no, si me han mandado de todo para trabajar en casa, pero nadie me ha llamado para preguntarme qué tal. Sí. ¿Se ha contagiado a alguien? ¿Se han contagiado tus hijos, tus padres? Eso es tratar a la persona y no al empleado. Yo creo que eso ha cambiado completamente. Sí, de hecho, hablando de resiliencia, ese punto, ¿no? 2020 fue un punto bastante crítico y cómo lo hicieron las empresas marcó mucho el futuro desde 2020 de esa empresa. En mi caso, por ejemplo, también tuve esos momentos, ¿no? Esos momentos de vamos a tomarnos una caña un viernes, una caña virtual, pero estar todos juntos, hablar cómo estáis, cómo os encontráis. Eso es muy, muy fundamental. importante. Y en el mundo medio híbrido que tenemos hoy en día,
medio híbrido. En el mundo híbrido que tenemos es más importante todavía, porque se pierden esos momentos, se pierden todas esas claves tan relevantes para generar esos vínculos humanos, los pierdes en el mundo híbrido, con lo cual tienes que tenerlos más presentes que nunca, porque pierdes esa conexión. Sí, pero también se ganan momentos, ¿verdad? Hombre, se ganan muchísimos. Yo, fíjate, en la vida personal, mi madre tiene 89 años y tiene más vida social en WhatsApp que yo. Claro, está acompañadísima, sale y tiene vida fuera, pero en la vida, en sus mañanas y sus tardes, son de conexión absoluta. Entonces la tecnología es neutra, no es ni buena ni mala. Hay que utilizarla bien. Hay que utilizarla con sentido común, eso ¿no? Eso es. Sí, además esto que hablamos, ¿no? El híbrido, yo creo que también es un punto para medir la felicidad de las personas, cómo las personas pueden ser felices desde cualquier parte del mundo y tener que trabajar en una parte en concreta. Y eso creo que también es un factor importante y que nos hace además también es una herramienta para ser más resilientes. Parece que las compañías tenemos que estar todos para tirar adelante y nos ha demostrado que no, que cada uno puede estar en un punto y absolutamente y ser resilientes. Y con estos cambios, ¿cómo ves estos momentos que estamos viviendo tecnológicamente, ¿no? La era de, no sé si llamarlo era, o el movimiento de la inteligencia artificial que ya está con nosotros y que cada vez se está haciendo más fuerte, cambios sociales, cambios económicos que tienen que sufrir todas las empresas y empresas que se tienen que plantear navegar en algunos mares que hasta ahora no han navegado. ¿Cómo ayudan las personas, ¿no? Las personas a ese momento? Yo creo que es la pieza. Yo creo que es la pieza fundamental. Yo creo que la tecnología lo que tiene que ayudarnos es a ser mejores y más humanos. Y la tecnología te lo permite. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido las empresas es decir, bueno, como parece que se ha puesto de moda esto de la tecnología, pues llámame a una empresa, que vengan 5 personas y que nos digitalicen todo esto. Y yo creo que el ejercicio es al revés. El ejercicio es, oye, ¿qué queremos ser, Lorena? ¿Qué quiere ser Pascual dentro de 2, 3, 5 años? Y una vez que haces ese ejercicio, una vez que piensas en qué quieres ser de mayor, qué quieres construir, qué propósito tienes, a partir de ahí entonces piensas en cómo la tecnología te va a ayudar. Pero es al revés, y eliges la tecnología que a ti te va a ayudar. ¿Qué nos ha ocurrido en los últimos años? Pues que me he hartado de ver empresas que lo que han hecho ha sido comprar tecnología porque era lo que había que hacer y ahora está obsoleta o sin utilizar o no era exactamente lo que necesitábamos. O lo que ha hecho ha sido continuar ineficiencias que no era el camino por el que la empresa tenía que ir. Entonces, yo creo que el planteamiento es al revés. El planteamiento es cómo podemos ser mejores humanos, mejores equipos y mejores empresas y qué tecnología me ayuda para conseguir eso. Sí. Pero la tecnología es el medio. Eso es. Yo siempre digo que la tecnología, eso es el medio y hay un cambio cultural en las personas antes de poner una tecnología sobre la mesa. Tenemos que trabajar de una manera, tenemos que trabajar con una herramienta. ¿Estamos todos preparados? Por ejemplo, en una compañía como la mía, que tú decías, hay mucha disparidad entre edades, ¿no? Claro. Yo sé que pongo un nuevo sistema y hay gente que, pues, de las generaciones más jóvenes que lo va a pillar sin ningún problema, pero hay gente que le va a costar el cambio. Le va a costar que a nivel de seguridad pues meta un MFA, un factor de autenticación. Le va a costar que tenga que recordar una serie de contraseñas para una. Claro. Entonces, ¿cómo las empresas al final, si no fomentan ese cambio cultural, si no trabajan a las personas, por mucha tecnología que pongas, absolutamente. No, es que se queda en un rincón, eso porque, mira, al cerebro no le gusta nada el cambio, Lorena, no nos gusta el cambio, porque el cerebro lo que quiere es sobrevivir. El cerebro, la señal del cerebro es, oye, ¿estás vivo? Pues estamos bien, olvídate. Y entonces no nos gusta el cambio y la resistencia al cambio está ahí. Entonces, el hecho de trabajar primero esa parte de la persona, esa parte cultural de la organización, es fundamental para que cuando llegue la tecnología yo entienda el por qué y el para qué. Yo necesito entender qué me voy a encontrar o qué beneficio voy a encontrar con esta tecnología, previo a que me la instales, porque si no la voy a abandonar porque yo no quiero utilizarla, porque mi cerebro lo que me dice es, pero si estábamos bien con el boli y el papel, ¿para qué me traes esto? Si al final además me haces sentir unas inseguridades que yo no tengo con un boli y un papel, con lo cual previo a cualquier implantación tecnológica hay que hacer un proyecto cultural de el por qué y el para qué.
para que yo la pueda adaptar y yo pueda entender vale, aquí hay algo para mí. Aquí Entender hay algo. esa necesidad. Eso es. Yo creo que muchas veces se adquiere tecnología simplemente porque, bueno, el mercado va a un ritmo, los negocios van a un ritmo y hay que implantar esta tecnología porque sí. Y ni siquiera se ha levantado esa necesidad, ni siquiera los trabajadores, ¿no? Los operarios de una planta industrial no ven esa necesidad porque van muy a gusto con su libretita y su boli. Claro. Pero cuando tú les enseñas, cuando les levantas esa necesidad, les haces partícipes de ese proyecto, les haces que formen parte del camino de adopción de esa tecnología, yo creo que sí que funciona. Claro. Y además es el hecho que supongo que será otro de los factores de la felicidad, ¿no? El sentirte responsable y sentirte parte de. Sin duda, sentirte parte de un proyecto es una de las claves más importantes. Mira, hay algunas claves que nos enganchan a un proyecto. Una es sentirte parte, sentirlo tuyo. O sea, que tú te levantes cada mañana y estés pensando, lo que estamos consiguiendo. O sea, eso es un sentimiento de orgullo brutal. Hay una parte importantísima de crecimiento. Y la parte tecnológica también es crecimiento. Lo que pasa es que me tienes que ayudar a quitarme ese miedo. Uh-huh. Pero ese crecimiento sobre estas nuevas tecnologías también es muy importante. Es muy importante el propósito, es muy importante el que me digas, ¿para qué es todo esto? Y es muy importante lo que hablábamos antes de las personas, los vínculos. Los seres humanos somos seres sociales y dentro de una organización igual. Mira, tú en Pascual preguntas, ¿por qué estás aquí? Y el 100% de las personas en el top 3 de las respuestas te dicen por las personas, por el equipo. En el top 3, el 100%. Porque esos vínculos, somos seres humanos, esos vínculos son fundamentales. Fíjate si son tan fundamentales que cuando no funcionan la gente no se va de las empresas, se va de un mal jefe o de una mala jefa, porque eso es un vínculo personal, un vínculo emocional fundamental. Entonces, ese crecimiento, esa gestión de las relaciones y ese propósito es lo que hace que digas, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir en esta organización. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, voy a utilizar la palabra que decía nuestro fundador, que de hecho cuando entras en Pascual está bien escrito en grande, que es una empresa vale lo que valen sus trabajadores, ¿no? Sus empleados. Uh-huh. Y es verdad, el vínculo a un proyecto, a una empresa en este caso, a las personas que te rodean, ¿no? Muchas veces no nos atrevemos a dar algún paso por dejar atrás ciertas personas, no por dejar atrás cierto trabajo, pero sí que ciertas personas. Sin duda. Sí. Vale, Margarita, me gustaría saber qué consejos tú, porque me parece muy interesante conocer tu punto de vista, aunque hablemos de tecnología, pero qué consejos darías a unos líderes, a unas personas que tienen que guiar el futuro de una empresa, para que las personas, no vamos a hablar de la compañía, sean felizmente resilientes, ¿no? Que sean personas que sepan adaptarse, pero felizmente, que no tengan ese miedo al cambio. Pues mira, yo creo que hay una parte muy importante. Bueno, hablábamos antes de la humildad, que para mí es muy importante. Luego las ganas de estar las ganas de aprender, porque eso lo que hace es que te quite los miedos a la incertidumbre. Si tú quieres aprender, si tienes curiosidad, la incertidumbre es parte del proceso. El hacer que el equipo vea el propósito es muy importante. Tú eres el aglutinador o la aglutinadora del equipo y para eso tienes que conseguir que todo el equipo sea uno, que sepamos hacia dónde vamos, qué estamos construyendo, qué nos trasciende a todos nosotros. Yo creo que esa es una clave absolutamente fundamental. Y luego tener claro que eres responsable de personas, que vas a impactar en la forma de trabajar, incluso en la forma de vivir de muchas personas. Entonces, tener clara esa preocupación por el ser humano y esa preocupación por el bienestar del ser humano es muy importante. Y eso se consigue sobre todo con una buena comunicación y con una buena escucha. Yo creo que un buen líder lo que hace es escuchar mucho, muchísimo. Y cuando escuchas, aprendes mucho. Todos pensamos que escuchamos, Lorena, todos. Pero fíjate, hay un estudio, yo siempre lo cuento a mis alumnos, doy clase en la universidad y a mis alumnos siempre les digo, mira, todos pensamos que escuchamos, todos somos buenísimos escuchando. Y sin embargo hay un estudio que dice que, por ejemplo, si yo tengo el móvil encima de la mesa, cuando estoy cenando con mi pareja, cuando estoy comiendo con mis hijos un domingo, cuando estoy con un colega hablando, si el móvil está en la mesa, aunque se ha dado la vuelta, mi atención se reduce en un 40%.
Y un 40% es muchísimo. Es un 40% menos de conexión personal, de conexión emocional. Si está en la mesa, la prioridad es el móvil. La prioridad es porque es una ventana a otro mundo. Si suena, lo vas a coger. Vibra, se ilumina, Sí. y estás pensando, o no lo coges, pero da igual, tu cabeza se ha ido. Uy, he enviado el informe, sí, yo creo que he enviado el mail. O he dejado cena en casa, sí, he dejado cena en casa. Y tu cabeza está en otro sitio. Entonces, yo creo que un buen líder escucha, pero escucha de verdad, porque es de la manera en la que aprendes. Sí, escucha, está presente, ¿no? Estás presente. Está presente, que eso es muy importante en la vida personal, que también hay que separar a veces, ¿no? Sin duda. Hablabas del informe y hablabas de la cena, ¿no? Que hay Claro, veces que, claro, que es que estamos nos fusionamos en una única es que persona. Estamos fusionados todo el Sí. rato. Es que es imposible el que sea un silo. Todo lo que nos pasa en la vida personal nos afecta en la vida profesional y viceversa. Entonces es muy importante que seamos capaces, primero, de aceptarlo, es que es así, pero segundo, de ser capaces de poner nosotros unas líneas divisorias para que, pues para que tengamos nuestros ratos. Es que el ocio es muy importante, el descanso es muy importante, el aburrirnos es muy importante, el parar es muy importante, y no paramos nunca, nunca paramos. Hemos hecho de la falta de sueño una normalidad cuando no es una normalidad. Hemos hecho del no poder parar nunca una normalidad. No es normal no parar nunca. Y no es normal el no dejar que nuestro cerebro pare. Descanse, que simplemente divague. Eso es muy importante para el cerebro. Muy bien. Nos queda poquito y sí que me gustaría que para finalizar nos dieras a todos esto, a raíz de esto que estás diciendo, 4 consejos, ¿no? De parar, cómo en nuestro día a día, hablábamos antes, no paramos, tenemos las agendas a tope, como no nos bloqueemos el hueco, ya nos lo han quitado, o sea, es un sinvivir a nivel profesional. ¿Qué 4 consejos nos darías para eso, ¿no? Para parar, para disfrutar, para intentar ser feliz? Porque siempre lo digo, si no soy feliz en el trabajo, no es mi trabajo, no tengo que estar ahí. Pasamos demasiadas horas, ponemos demasiadas ganas, demasiado proyecto personal en el trabajo, entonces es algo que o eres feliz o no estás donde tienes que estar. Absolutamente. Mira, yo creo que hay 2 puntos importantes. El primero es que confundimos muchas veces la felicidad con la alegría. Y entonces pensamos que esto va de estar siempre bien, ¿no? Qué bueno, esto está, claro, esto es la tiranía de la positividad, siempre tienes que estar bien. Y la alegría tiene más que ver con una paz interior, con una serenidad, con una cierta satisfacción vital. Y cuando entiendes eso, te cambia un poco la visión de lo que tienes que buscar. Yo como consejo diría, para parar, lo primero es disfrutar de las pequeñas cosas, lo que los griegos llamaban la felicidad hedonística, que es disfrutar, Lorena, del día a día, de las cosas más tontas, de un café con una amiga, de una llamada telefónica, de un paseo cuando salgamos de aquí con el día que hace. Disfrutar de eso tan cotidiano se nos olvida completamente. Y esa es una parte muy importante. Hay una segunda parte importante, que es lo que los griegos llamaban la felicidad eudaimónica, que es pensar en que las cosas tienen un sentido, que nuestra vida tiene un significado, una trascendencia. Sí. Y eso te hace pensar y hacerte las preguntas importantes de, oye, ¿qué impacto tengo yo en mi micromundo? ¿Qué impacto tengo yo en la gente a la que quiero? ¿Sabes? Ese tratar ese cuidar tu entorno y a tu gente. Y hay otro consejo importante, que es que cuidemos las relaciones personales. Las cuidamos muy poco. Dejamos, fíjate, yo siempre digo, guardas siempre la mejor vajilla, la mejor cubertería, para las visitas. Y las mejores visitas están en casa, las tienes en casa. Sí, Entonces, verdad. Cuidarlas es muy importante. Muy bien, pues nos quedamos con estos consejos que nos das. Margarita, muchísimas gracias por este ratito. Un placer haberte escuchado y vamos, seguiré escuchándote porque es súper enriquecedor. Gracias. Muchas gracias a ti, un placer, de verdad.